Prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información. Como te anticipábamos, vamos a hablar de la situación internacional, y para eso estamos en comunicación con Thelma Luzani. Ella es periodista, escritora, analista justamente internacional, a quien saludamos. Buen día, Thelma. Pablo Cufré, Cecilia Genovese desde Mirá Vos. Buen día, ¿cómo van? Muy bien, por suerte. Bueno, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Queríamos conversar contigo, acerca de todo lo que está pasando, que es casi abrumador, digamos, y difícil de entender desde la vida cotidiana, ¿no? De todo esto que está ocurriendo en el mundo y que tiene impacto sin duda en nuestro país. Respecto ahora de los bombardeos sobre Irán, pero no solo eso, venimos de la guerra en Ucrania, venimos de de reuniones entre Putin y Trump, China, el alineamiento de Argentina incondicional, todo eso que parece una cosa, una masa difícil de modelar. Queríamos que nos ayudaras un poco a entenderlo. Bueno, como no, sí, no, es ciertamente abrumador, como vos decís, pero incluso yo creo que nunca en la historia, o sea, si bien hubo otras guerras, hubo enfrentamientos durante toda la época de la Guerra Fría, etcétera, amenazas realmente muy peligrosas, yo creo que como este momento, yo no recuerdo por lo menos este momento igual, en cuanto al nivel de peligrosidad y también al nivel de, ¿cómo decir?, de descaro, ¿no? Sí. Porque aunque fueran fingidos en otro momento, fueran simulados, había como ciertas reglas que parecían dominar la escena internacional. Había cosas que no se podían hacer, y si se hacían, después decían, uy, sí, me equivoqué, no lo quise hacer. Pongamos, cuando se invadió Irak, decían la justificación que había armas de destrucción masiva, por supuesto que eran mentiras. Después dijeron, uy, sí, no se equivocó. Al menos había como un disimulo. Ahora ya es todo a cielo abierto, es si te gusta bien y si no te gusta también, ¿no? Claro. Yo hago lo que quiero si estoy por fuera de la ley. Y eso tiene que ver también con esta época de el ascenso o la explicitación de los ultra ricos. En cierta medida sí, porque lo que pasa con estos grupos tan poderosos es que es eso, son y se sienten tan poderosos que las leyes humanas, digamos, estas leyes que han costado tantas décadas y décadas, hasta siglos de acordar, no son para ellos, sienten que no son para ellos, no se sienten realmente una raza superior, y eso es el gran peligro. Por eso está en crisis organizaciones como Naciones Unidas, que justamente nace después de la Segunda Guerra Mundial, por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, por el campo de concentración, con el asesinato de tantos judíos y otros no judíos, gitanos, homosexuales, etcétera, que se llega a un acuerdo entre los países, se conforma esta institución para tratar de paliar esa pulsión de muerte que tenemos los seres humanos, que nos lleva siempre a situaciones tan catastróficas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal, Thelma? Cecilia Genovese te saluda, ¿cómo estás? Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Bien, ahora, decías, ¿no? Naciones Unidas nace para establecer como unos pisos mínimos de dignidad humana, ¿no? De ponernos de acuerdo en cuál va a ser ese piso desde el cual partimos para que el mundo occidental siga para adelante. Para no exterminarnos, digamos. Para no exterminarnos. Claro, ¿no? Pongámonos de acuerdo en que exterminarnos está mal. Bueno, a partir de ahí vamos para adelante. ¿En qué momento vos identificás un punto de quiebre de esos acuerdos mínimos que hubo? Bueno, hubo varios, claro, pero lo que señaló Pablo recién me parece que está bien. O sea, desde ya que hubo un proceso con el fin de
la Guerra Fría, o sea, con la caída de la Unión Soviética, ahí hubo un cambio importante porque Estados Unidos creyó que, o sea, de hecho se convirtió en la potencia principal del mundo, pero se creyeron que iba a ser así, y así para siempre. Sí. De hecho, ellos en aquel momento sacaron un documento que se llamó el siglo americano por el siglo XXI, y hacer el siglo americano en el sentido de norteamericano, ¿no? Y por supuesto que esto no duró apenas 10 años. Ahí fue donde impusieron el consenso de Washington, nos impusieron a todos el sistema político, económico y social que ellos consideraban que era el perfecto, que era el de ellos. Sí. Ahora bien, es cierto que a partir de ahí justamente se empieza a producir con la imposición del neoliberalismo, justamente empieza a producirse una desigualdad social, política y económica tan enorme que hoy es, como decía recién Pablo, hay una capa de súper ricos, súper poderosos que siguen coincidiendo con el poder real, pero que ahora tienen o creen tener ese poder de digamos de poder estar encima de las reglas, ¿no? Poder estar encima de las leyes. Sí. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Con eso. Una especie de supermonarcas. Y en ese sentido, digo, también volviendo al tema de la ONU como una institución totalmente en crisis, esto de la Junta de Paz que aparece también en estos tiempos, este oxímoron, ¿no? De Trump bombardeando y al mismo tiempo generando este espacio. ¿Cómo lo ves en el sentido de la disputa por el espacio con la ONU? Sí, yo lo que veo es que Trump, que es, en mi opinión, el que mejor entendió la situación en la que se encuentra Estados Unidos de declive relativo, es el que mejor la ve y el que cree tener la solución. La solución ciertamente no puede ir por el lado negociado, porque por el lado de la negociación Estados Unidos tiene que admitir, que debería, digamos, admitir que hay otras potencias, que la relación no es de yo mando y los demás obedecen, y tendrían que coordinar, cooperar, en fin, un sistema que a Estados Unidos no le cierra, ¿no? Entonces la posibilidad que me parece él ve es esta de arrasar con todo. O sea, si no soy yo la primera potencia mundial y lo que se llama el primus inter pares, o sea, el que manda más entre los pares, bueno, rompo todo. Sería un poco así, y yo creo que ahí es donde él busca estructurar o crear distintas instituciones que vayan reemplazando a las que tenemos. La Junta de Paz es una. Es una que busca, digamos, son 20 países, tampoco es que no podemos pensar que va a ser, pero bueno, él empieza con una institución, después se verá si crece o no, y es una institución hecha a su medida, de manera muy peculiar, porque en lugar de haber una dirigencia colegiada que cambia tanto la presidencia pro tempore o lo que fuere, no, es él el manda más, y él es el que designa quién entra, quién sale, quién lo va a reemplazar. Es decir, es un tipo de institución totalmente nueva para el escenario internacional. Así se manejan las empresas, pero no se manejan los organismos internacionales. Claro. Entonces, esta es la de hoy, la que va a ser hoy, se llama Escudo de las Américas, es otra. También esta es la Escudo de las Américas, es más regional, ¿no? Es para las 3 Américas. La otra era mundial, por eso había tantos países árabes y algunos estaba Hungría y Bulgaria de Europa. Sí. Pero bueno, es la creación, me parece a mí que es eso. La Junta de Paz es una organización que se inventó para buscar alguna manera de seguir dominando el mundo y que Estados Unidos sea la gran potencia mundial. De paso, es una entidad que hace negocios, ¿no? Sí, porque por supuesto. Se sabe que va a hacer negocios en Gaza. Por supuesto. Yo a propósito de esto te consulto, esto que se está constituyendo, que se constituyó de esta organización y la de ahora para las Américas.
el alineamiento de Milei a esas decisiones de Trump. Y considerando que vos decías que Trump es el que mejor la vio para sus intereses, ¿no? Para Estados Unidos. Claro. ¿Parece razonable? ¿Es algo más o menos equivalente a cuando Menem, de una vez que cayó el muro, se alineó francamente con el consenso de Washington? ¿Va por ahí? Mira, lo primero es que vos me decís, tal vez lo dije, pero me voy a corregir. Él la vio para Estados Unidos, pero no sé si la vio bien, porque todavía no sabemos si le va a salir bien, ¿no? Sí. Es decir, él ve la solución rompiendo todo. No sé si es lo mejor para Estados Unidos, pero bueno, es la salida que él ve. Y lo segundo es parecido a lo de Menem, pero en un contexto totalmente diferente que no lo justifica. O sea, no es que esté justificando lo de Menem, porque creo que fue catastrófico también. Sí. Pero en aquel momento había caído la Unión Soviética. Realmente, en el año 90 uno creía que, o sea, daba para creer que Estados Unidos era la única, de hecho era la única potencia en el mundo, daba para creer que podía ser muy larga esa hegemonía, y tal vez podía, es decir, yo no acuerdo, porque para mí siempre lo mejor es fortalecerse en la soberanía de cada país, pero podría pensarse en aquel contexto que había cierta ventaja en asociarse con el ganador, con el patrón de la pelota, ¿viste? Pareciera. Después nos dimos cuenta que no, por todo lo que nos pasó. Sí. Si no, el 2001 no hubiera sucedido, por ejemplo, si no hubiéramos adherido al consenso de Washington. O sea, esa brutal diferencia entre ricos y pobres que tenemos en el país a partir del consenso de Washington, tal vez no hubiera sucedido. Bueno, es contrafáctico, no lo sabemos. Claro. Pero me parece que no es igual en ese sentido. En aquel momento Estados Unidos estaba como en ascenso y constituyéndose en la única potencia mundial. Hoy está en declive relativo, con una rivalidad, pongamos, de otras potencias y otras regiones del mundo muy evidente, porque China aventaja en el tema tecnológico, aventaja en el tema comercial, aventaja en el tema de inteligencia artificial. Es decir, la ventaja de otras potencias es muy clara, es indiscutible. Entonces es el momento, en mi opinión, si uno lo viera como una curva, en el momento exactamente contrario. Claro. Okay. Es decir, si antes había una potencia en ascenso, ahora es una potencia en declive relativo. O sea, es más una apuesta totalmente ideológica, ¿no? Sí, digo, no analizada. Yo creo que sí, es ideológica, y es ideológica, me parece un cálculo muy errado. A mí me cuesta entenderlo, porque realmente me parece que nuestro país está mucho mejor protegido, con muchísimas más chances de desarrollo, el país y nosotros mismos, ¿no? Los argentinos, cuando hacemos asociaciones con Brasil, con México, con Uruguay, con Chile, cuando buscamos beneficiarnos entre todos, aumentar nuestros comercios. Es decir, en la medida que nosotros como región nos fortalecemos, se fortalece cada uno de los miembros. Eso a mí me parece que es como un básico. Sí, pareciera que no se ve. La región, y creo que nuestro país también pesa mucho. Sí. ¿Perdón? No, sí. Que pensé que No, digo que me parece que en nuestro país pesa mucho el antiperonismo, o el sobre todo el antiperonismo, digamos. Hay un sector muy importante de la población que, con tal de que no vuelva el peronismo al poder, es capaz también de autodestruirse. Sí. Como estamos viendo. Bueno, incluso en nuestra historia muchas veces se ha hecho explícito esto de ojalá
no hubieran corrido a los ingleses, ¿no? Sí. En 1806, 1807, Sí. nos hubieran invadido y seríamos Sí, felices. creo que el grupo de digamos, a favor de ser un colonizado en vez de lugar de ser un pueblo libre, me parece que es más chico. Lo que pasa es que es cierto, por lo tanto ahora emergió, siempre estuvo, no es que los grupos libertarios a favor de ser colonizados aparecieron antes de ayer o en el gobierno de Alberto Fernández, no, siempre estuvieron. Lo que pasa es que eran muy pequeños, era vergonzoso serlo. Claro. Decir, el consenso social era que era feo ser un colonizado, ser un esclavo no es algo de lo que uno puede sentirse orgulloso, por lo tanto estaban como escondidos, ¿viste? Uh-huh. Ahora, es ponete, te pongo otros casos, suponete gente que es racista, que dice que hay que matar a los negros, ponele, o hay que matar a los judíos. Bueno, no lo va a decir porque lo piensa, pero no lo va a decir porque la sociedad mayoritariamente lo condena. Dice, eso es una porquería decir eso, no es un criminal. Entonces no dice nada, pero están. Claro. Este grupo libertario me parece que era así. Estaban, ahora emergió, y hay un montón de gente que piensa así, que pensaba así antes también, y que lo apoya, que le permite, digamos, formular estas barbaridades que está formulando el gobierno de Milei. Seguro. Vuelvo un poquito, ya para ir cerrando, a la cuestión global. China vemos que toma una posición no belicista en el sentido porque además Estados Unidos sigue siendo la primera potencia militar, pero sí va conquistando a través del comercio. Rusia está enredado con la guerra de Ucrania, pero también influye mucho en la política internacional, sobre todo en Europa en particular. Hay como un reordenamiento, o sea, esta potencia de Estados Unidos hegemónica global, que ahora parece ser más regional, es un proceso que vos ves que puede ir en ascenso, en evolución, o es simplemente algo que pasará y bueno, y se reordenará y seguirá siendo Estados Unidos eventualmente, como también hay quienes sostienen eso, seguirá siendo la potencia dominante. No, si miramos la historia, vemos que es así, que las transformaciones empiezan y siguen, o sea, después de la Revolución Francesa volvió el emperador Napoleón, pero eso no significó que la Revolución Francesa, lo que significaba la Revolución Francesa en relación a las monarquías, que eso hubiera muerto. Claro, de repente pasa 100 años para que eso se vuelva como mayoritario y se haga realmente una transformación, pero bueno, así como el Imperio Británico era poderoso y después no lo sé, o el chino o el otomano o el romano, qué sé yo, o el español incluso, o el griego, qué sé yo, hoy son países pequeños o son potencias importantes pero no tanto, o tienen que digamos interrelacionarse con otros de otra manera. Estamos en ese proceso, un proceso de cambio, de transformación del mundo, que puede llevar muchas décadas o no lo sabemos porque no sabemos el futuro. Yo creo que es imposible pensar en una vuelta, o sea, no me imagino la historia volviendo para atrás, no me la puedo imaginar. Bien, excelente. Bueno, la verdad es que es una cosa inabarcable para poder conversar, pero está bueno ir poniendo algunos puntos un poco más claros y te agradecemos por ayudarnos con eso, realmente. No, por favor, un placer para mí hablar con ustedes. Igualmente. Es grande la audiencia.